El gol más personal que puedes tener en la vida es fama y dinero. Ese es el éxito real del ser humano. Mentira. Teniéndolo todo en la vida, puedes sentirte vacío y no entender que hay una conexión de tu alma con el don que viniste a hacer al mundo. Busca tu felicidad. Hoy te tengo un cuento. Presentado por Joyería de Oro, Cristalina Swimwear, Bison Eyewear. Y este cuento es con mi amadísimo, queridísimo amigo del alma, compañero de vida, guía espiritual, todo lo bueno que puede tener la vida, Roberto Ramos. Te amo, mi amor. Maquillador. Fuegos artificiales y luces para esta entrevista. Aunque, ¿sabes qué? Esto no es una entrevista. Mucha gente se está quejando, ojo con esto, de que no dejas hablar al entrevistado. Esto no es una entrevista, esto es una conversación. Esto es una Déjenme conversación hablar. Fluida. De experiencia y de energía. Totalmente. Vamos a hablar de todo, hasta de maquillaje, porque yo doy para todo lo que ustedes quieran. Gracias por venir. Antes de empezar esta entrevista, te quiero dar las gracias por invitarme. Estoy feliz de por fin estar en este estudio, de verlo con mis ojos, porque soy fan de tu podcast. Estoy orgullosísimo de todo lo que has hecho, de todo lo que has logrado. Gracias. Cómo has crecido, de la manera en que la gente te quiere. Y la verdad que eres una persona que influencia de manera positiva. Así que gracias. Para mí, estar aquí sentado es un placer y es un honor. Y además que te has calado todo el proceso de mi vida completa. O sea, ya va. Tenemos más de 25 años, 27, 30. 26, porque nosotros nos conocimos en el año 2000, cuando tú estabas en pleno show de Miss Venezuela. Y después, bueno, desde ahí siempre nos hemos visto, pero sí es verdad que nuestra relación se unificó, como que nuestras almas se juntaron como tenía que ser cuando te mudaste aquí a Miami. Exactamente. Sí, y ahora estoy en Madrid. Pero seguimos conectadísimos siempre, más que nunca. O sea, yo pienso en Madrid y saco ese mito, ese pasaje, y lo primero que me viene a la mente es Roberto. O sea, ya va. Es muy difícil ver a una persona, aunque la quieras mucho, muchas veces en un viaje. Nosotros nos vemos casi todos los días. Suficientemente. Sí. Le sacamos el jugo a nuestro viaje. Pero ¿sabes qué me pasa mucho con mis amigas que viven aquí en Miami? Cuando van, bueno, tú eres una de ellas. Cuando están en Madrid nos vemos muchísimo, pero cuando estoy aquí casi no las veo. Porque, bueno, las distancias son... es diferente la movilidad, es diferente quedar con la gente. Ella es tan rico salir a caminar, movilizarse. No me hables tanto de Madrid tan rápido, por favor. Vamos paso a paso. Vamos paso a paso, sí. Cuéntame cómo fue Valenciano de pura cepa. ¿Cómo fue esos primeros años de formar y como moldear esa parte profesional tuya de imagen, de estética, de belleza? Porque estás ligado a la perfección, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esos primeros pasos para ti? ¿Y hace cuánto empezaste tú todo este tema de la belleza y el maquillaje y el estilismo? Voy a cumplir 30 años. ¡Wow! 30 años en esta profesión, que hoy, con la conciencia que tengo y con la madurez, es un regalo que me dio Dios. Es un don que me regaló Dios. Y lo agradezco todos los días porque yo me siento tan bendecido de poder hacer lo que amo, lo que todavía hoy en día me apasiona y me da la motivación, me da las ganas y la fuerza para pararme. Todos los días yo me paro con las ganas de hacer mi trabajo. Y esto empezó cuando yo era muy jovencito, porque a los 14 años yo me escapaba literalmente del liceo, de la secundaria, y me iba a la peluquería de un amigo de la familia, y ahí pasaba todas las tardes aprendiendo a maquillar, aprendiendo a secar cabello. Era el asistente, el que barría la peluquería, el que le lavaba el cabello a las clientes. Y ahí fui creciendo, fui cada vez conectándome más. Después que pasé esa etapa en ese salón, empecé a trabajar más como en el medio del modelaje, porque tenía una prima que participó en un concurso de belleza. Sabes que en Venezuela
Esa es la cultura, los certámenes de belleza. Y tengo una prima que concursó y por ahí fui conociendo gente. Me fui ligando como que a los organizadores y ella le decía, ay, que mi primo sabe maquillar. Y por ahí fui conociendo gente y me fui conectando y fui creciendo. Y sin darme cuenta, estaba un día en Caracas trabajando para el Miss Venezuela. Bueno, te conocí a ti o sea, ya maquillaba. No maquillaba en el Miss Venezuela, pero ya estaba, me acuerdo que maquillaba para los certámenes de belleza regionales y es algo que siempre me ha movido. Yo siento, hoy en día, veo a ese niño de 14 años y digo, wow, qué bello que siempre me dejé llevar y así ha sido toda mi vida, Inés. Siempre me dejé llevar por eso que sentía. O sea, en mi época, estoy hablando de finales de los 90, hacer esta profesión, que tu familia te viese inclinado hacia eso, no era bien visto. Además que no es algo oculto de que venimos de un país machista, no solamente por la parte masculina, sino también por las mamás. En mi casa, yo no hacía absolutamente nada porque yo también fui criado por puras mujeres. Pero yo creo que esto no tiene nada que ver con mi sexualidad, ¿sabes? Que a veces te dicen, no, es que fuiste criado por Ajá, puras entre mujeres. mujeres y eso fue lo que te puso más femenino. Esto no tiene nada que ver con mi sexualidad. Pero fíjate tú cómo venimos de una cultura machista. Yo no hacía nada en mi casa y mis Wow. hermanas eran las que hacían todos los quehaceres del hogar, las que ayudaban a mi mamá o a mi abuela a cocinar, a limpiar, a tener la casa. Y yo era el rey de la casa, yo no hacía nada. Cuando me tocó migrar la primera vez, que bueno, que ya vamos a llegar ahí, a Miami, yo no sabía hacer nada, ni lavar mi ropa, ni Roberto. cocinar, nada, nada. Claro. Y por eso el migrar también ha sido para mí una escuela increíble. Entonces, bueno, nada, rapidito, para resumir un poco para la gente que no me conoce, yo creo que he sido una persona que ha tenido muy, muy claro lo que ha querido, ¿sabes? Como que siempre me he enfocado, he sido disciplinado con las cosas que quiero lograr y he sido una persona que ha aprendido también como a tener esa paciencia para lograr las cosas, porque todo tiene un proceso en la vida. Nada es de un día para otro y tú muy bien lo sabes. Tú para estar aquí sentada, tú has tenido que pasar un proceso también. Y eso siempre se lo digo yo a todas las personas con las que hablo, con las que, bueno, cuando uno maquilla también uno es como medio psicólogo también. Claro, claro. Uno va hablando con las personas y siempre que uno pueda sembrar algo positivo en la gente, para mí, más allá de mi trabajo, que lo hago con mucho cariño y mucha pasión, dejar algún aprendizaje en la gente es importante. Entonces, yo creo que siempre he estado como enfocado a lo que quiero. Y eso es un don, eso no es, nadie te lo enseña. Nadie te lo enseña. Porque yo estaba buscando siempre cuál fue la clave para yo ser una mujer motivadora y haber sido motivada y haber buscado romper con ese esquema de familia que tuve, que mis padres eran divorciados, y cómo llegué a yo tener una familia tan bonita para poderlo enseñar en las redes a la gente, porque la gente también... No, y totalmente, y lo transmites a la perfección. Pero yo nunca, yo siempre decía, pero ¿cómo yo lo logré? Eso es un don que tú naces con él. Totalmente. Saber... Nuestra alma viene ya, y creo que muchas almas también vienen... que todas tenemos un don. Algunas los aprenden a desarrollar. La vida te va poniendo como lo que podemos percibir a veces como tropiezos o como dificultades. Realmente esos tropiezos, esas dificultades están allí para hacerte conectar con tu capacidad, para hacerte conectar con tu verdadera esencia. Y cada tropiezo, para ponerle algún adjetivo a esto, exacto, realmente lo que te está es sacando lo mejor de ti. Y siempre y cuando lo veas de esa manera y lo manejes de esa manera, lo que vas es a liberar un potencial increíble. Nadie te para. Nadie te para. Nadie te para, es verdad. Ok, entonces estabas metido en esta peluquería, aprendiendo como de todo. ¿Cuál fue el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso fue empezar a trabajar
como en lugares donde ya había más reconocimiento, a conectarme. Yo pienso y siento que el mundo, para tú lograr las cosas, tienes que estar bien conectado. Tienes que estar en los lugares correctos. Inteligentemente, sin querer atropellar a nadie. Sí, siempre. Con buena intención. Con buena intención, pero siempre hay un refrán muy famoso en nuestro país que el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Y yo creo que eso para mí y para mucha gente, pero voy a hablar en mi caso en particular, ha sido algo clave. O sea, saber con quién te vas a codear, saber, no discriminar, obviamente. No tiene nada que ver. Es como que escoger bien a las personas que te rodean, que sean personas con las que tú aprendas algo positivo. Totalmente. De ellas. Gente que te deje, gente que te aporte. Y para mí era muy importante eso. Entonces yo creo que me supe vincular, empecé a trabajar con gente que ya estaba en los niveles en donde yo quería estar. Entonces me fui conectando con esas personas y las cosas se fueron dando orgánicamente. Yo todo se lo entregué a Dios. Yo dije, Dios, ponme en el lugar en donde tenga que estar. Y así se fueron dando las cosas. Y de la noche a la mañana empecé a trabajar en Miss Venezuela como maquillador oficial porque ya yo venía trabajando con todos estos amigos. Bueno, uno de ellos, nuestro amado Miguel Ángel, que también me ayudó muchísimo y fue un gran maestro en mis inicios. Ya él estaba como en una posición ya más conocido y tener la sombra de él, o sea, como hablamos del buen árbol, me ayudó muchísimo, ¿sabes? Él fue una persona también muy importante en ese crecimiento. Y que además que como que para un venezolano, olvidemos todo lo que has vivido afuera, para un venezolano que está ligado al estilismo, a la moda, al maquillaje, a la belleza, o sea, el tope es estar metido trabajando en el Miss Venezuela. Claro, que sin duda alguna es una gran, o sea, suena cliché. Estoy hablando de mi época, estoy hablando de los años que yo estuve, todavía creo que estaba todavía una buena época del certamen. Para mí fue un gran aprendizaje. Un gran aprendizaje. ¿Por qué dices en una buena época del certamen? ¿Qué piensas tú que está pasando ahora con el Miss Venezuela? No, es que yo creo que todo ha ido cambiando y todo ha ido, no sé si evolucionando, porque yo no lo veo como una evolución. Yo lo veo como algo que se ha transformado y no le voy a poner ningún adjetivo. Y eso tenía su buen sentido y buena forma. O sea, en ese momento era súper top. O sea, para cualquier mujer que haya participado en Venezuela, solamente conozco a una que no le gusta decir que estuvo en Venezuela, pero el resto... Goncalves. No. A una amiga que si lo digo me va a matar, pero, o sea, para una mujer que estuvo en Miss Venezuela, decir que estuviste en Miss Venezuela es... Y en esa época, finales de los 90, yo creo que principios de los 2000... El 2000 creo que estuvo en la raya. Creo que ya después sí. Empezó a decaer muchísimo, ¿no? Empezó a decaer muchísimo, pero yo creo que decayó mucho más. Bueno, yo estuve hasta el 2013. Creo que después de ahí, creo que... O sea, no estoy diciendo igual porque yo esté allí. En mi época, los maquilladores que estaban de antes... recordaban esa época dorada donde inclusive los pagos eran espectaculares. Claro, era otra cosa. Les pagaban un dineral a los maquilladores. Y después del año 2000 y 2002, que vino todo este tema político en Venezuela, no sé qué, todo se transformó y ya no era el mismo nivel de dinero, de pago. No, y que sabes que yo creo que todo tiene un ciclo. Todo tiene un ciclo. Y otra cosa, para tú entrar en el Miss Venezuela a maquillar, era peludísimo. Imposible. O sea, wow. Yo entré porque a mí me estaban viendo desde el año 2000. O sea, que yo, bueno, desde que tú participaste, yo estaba yendo y me veían. Entonces estaba yendo siempre de asistente, entonces ellos te van viendo. Y hasta que trabajé con una Miss Venezuela, que yo la maquillaba desde antes que ella ganara, que fue Lily Unitis. Yo la maquillaba antes que ella ganara. Cuando ella gana, ella le dice a Osmel, yo quiero que mi maquillador, el que siempre, porque yo no la pude maquillar en el certamen porque no me dejaron. Claro, ni de broma, impenetrable, tal cual.
Y entonces ella le dice a Osmel, yo quiero que mi maquillador, el que siempre me maquilla, pues ella es de Valencia como yo quiero que me maquille para mi año de reinado. Entonces Osmel le dijo, como la vio varias veces que yo la había arreglado y le gustó. Y así fue que me pusieron como el ojito. Pero no fue hasta el año 2008 que uno de los maquilladores faltó porque se había mudado del país. Y ahí es que me llaman a mí. O sea, porque uno de los de toda la vida y ese impenetrable, como dices tú, no estaba. Y alguien dijo, bueno, mi amiga, también me dice amigo Giselle Reyes, y ella también me vio y me ayudó. Y ella dijo, mira, ¿por qué no llaman a este chico que es bueno? Al que ha maquillado, el que maquilla a Lee United. Entonces como que Osmel dijo, ah, sí, ya sé quién es. Así, ahora no. Sí, ahora se volvió un arroz con mango. Además, yo pienso cualquiera a maquillar y no estoy diciendo que no sean buenos ni... No tiene nada que ver. no pero ya la época dorada del Miss Venezuela ya eso se acabó. O sea, yo creo que hoy en día con todo este cambio y toda esta igualdad de géneros y cosas, todo ya no es igual. Sí. Y lo otro es que cada época tiene como un personaje, un ícono. Y ya yo creo que por más que Osmel no haya querido o lo que sea... Osmel es el Miss Venezuela y al Osmel irse ya no es lo mismo. Totalmente. Yo también pienso lo mismo. Yo pienso que después que se fue Osmel, bueno, eso es lo poquito que podía quedar, yo creo que ya se acabó. Sí, ya en cualquier parte del mundo ya los certámenes no es. Sí, yo la verdad, además te voy a decir algo, Inés. Yo aprendí mucho trabajando en ese certamen, sobre todo aprendí mucho de disciplina. Y sabes que aprendí mucho a confiar en mi trabajo. Yo creo que esos fueron los años en donde más aprendí a confiar en mí y en mi trabajo. Porque hay mucha guerra de egos entre los maquilladores. Obvio. Eso es muy fuerte, la guerra de egos que hay dentro de los maquilladores, porque este maquilla mejor que el otro. Entonces también tienes que lidiar con el ego de las candidatas, que es muy fuerte. Muy fuerte. Porque entre ellas mismas hay competencia. Entonces, ellas quieren estar maquilladas perfectas y si ven que el maquillaje de la otra le quedó mejor, entonces o se cambian o te dejan. Entonces, para mí... fuerte, Roberto. Pero fue un trabajo bello. O sea, nunca para mí fue cuesta arriba. No, eso fue un trampolín. Eso fue un trampolín. Hay momentos en la vida que no tienes que admitir que hay trampolín, el que te sube al siguiente nivel. Pero no es un trabajo para todo el mundo. Porque si tú no estás de aquí adentro o de aquí adentro, eso te puede derrumbar. Y el ego te lo puede, bueno, el ego no, las ganas, te puedes sentir inferior, porque es muy, muy... Entonces yo siempre decía, yo trabajo en esto, pero no pertenezco. Me encanta. Y siempre lo he dicho. Yo trabajé, pero no pertenecí. Claro. Las veces que he trabajado en el medio, porque he trabajado en el medio artístico con celebridades, con premios en alfombras rojas, la gente siempre me decía, no, es que ese medio es frívolo, ese medio es que yo trabajo, pero no pertenezco allí, ¿sabes? Entonces siempre lo supe diferenciar. Y yo creo que eso es lo que siempre me mantuvo y me mantiene con los pies en la tierra. Es que si no te lo crees tú, ¿quién se lo cree? Totalmente. ¿No? Totalmente. Ok, pasó esa época del Miss Venezuela. ¿Qué te trajo hasta aquí? ¿De qué manera llegaste a este país y cómo tomaste esa decisión de venirte para acá? Básicamente la decisión de venirme a Estados Unidos fue, bueno, también empecé a trabajar con muchas artistas, entre ellas Chiquinquirá Delgado. Empecé a trabajar con ella en Venezuela, en su último proyecto que ella hizo en televisión. Y eso nos unió mucho, nos conectó muchísimo y desde allí nació una amistad que hasta ahora, casi 20 años, se mantiene intacta. La acabo de ver ayer, nos vamos de viaje juntos en verano, o sea, una amistad como la que tengo contigo y muy lindo. Y eso también fue otro trampolín, trabajar con una figura en esa época tan importante para el país, además una de las mujeres más bellas del planeta, o sea, y venezolana. Sí. Eso también fue un salto cuántico para mi carrera. Ya yo tenía el gusanito de venirme a Estados Unidos precisamente porque ella en 2010 se mudó para acá y ella me propuso en ese entonces venirme con ella al proyecto que ella tenía aquí, porque ella empezó a trabajar en Univision
recién llegada. Y yo en ese momento no me sentía preparado. No me sentía preparado para dejar a mi familia, Claro, esa desarraigarme, comodidad que tenía, dejar la comodidad. ¿quién toma esa decisión con ese valor? Hay gente que sale que le escupe el país. No, y no solamente eso, yo soy una persona muy familiar. Yo soy me encanta estar cerca de mi familia. Y eso ha sido una de las cosas, bueno, yo creo que la de mucha gente que se ha ido del país, separarse de la familia es lo más duro, ¿no? Y yo tenía ese gusanito siempre que me quería. Yo veía que todo el mundo estaba empezando a migrar a Miami, estaban pasando muchas cosas chéveres aquí, cosas muy importantes. Y yo me veía, yo me proyectaba. Y yo creo que fue una manifestación que empezó en el 2010 y se hizo realidad a finales del 2013. Porque yo me vine en la manera en que yo lo visualicé y que yo lo manifesté. Porque yo llegué a este país con papeles, con trabajo, Sí, sí, en todo. un proyecto, que iba a ser con Telemundo, que al final no se dio, pero que se dio 10 años después, porque fue el reality show ese que pasó, que se llamaba Miss Latina Universe, Miss Latina Universo. O sea, ese proyecto está del 2010. Yo me vine a trabajar para ese proyecto. A mí me entrevistaron, me seleccionaron para trabajar, me respaldaron con la visa de trabajo. O sea, yo me vine con todo. Y el proyecto no se dio. Trabajé 4 meses allí de preproducción y el Wow. proyecto no se dio. Pero yo dije, el país estaba en un momento bien complejo. Estamos hablando año 2013, 2014, que el país entró Sí. en una de las tantas situaciones complejas que ha vivido, pero creo que una de las más complejas, escasez de alimentos, bueno, muchas cosas que no viene al tema, pero el país. Entonces yo creo que eso también me motivó a decir, Ya no puedo. ya este no es mi lugar, yo quiero seguir evolucionando. Yo me visualizaba, Inés, me veía aquí trabajando en las alfombras rojas, con los artistas, en Univisión, con Chiqui, que ya estaba aquí posicionada, seguir expandiéndome en mi trabajo. Y eso fue una de las cosas que me motivó. Fue muy duro porque los primeros meses, tú sabes que los que emigramos, bueno, no todos llegamos sin nada. Yo Claro, llegué sin nada aquí. claro. Yo llegué, me recibió mi amiga Mariela Centeno, que también fue la persona que me propuso para ese proyecto y siempre se lo voy a agradecer toda la vida porque gracias a ella que me propuso en ese proyecto yo me pude mudar a Estados Unidos. Ella me recibió en su casa y al principio era así, no tenía dónde vivir, no tenía dónde nada, pero tenía muchas ganas. Tenía muchas ganas de dar lo mejor de mí, de que la gente me conociera. Y no fue fácil porque mucha gente pensó que yo venía aquí como a quitarle el trabajo a los demás, ¿sabes? Wow. La Yo, competencia es un tema, y Roberto. yo me daba cuenta que aquí todo el mundo estaba en esa carrera de supervivencia. No sé ahora, porque ya después con los años tú vas. No, es el tema, esa es una de las cosas que a mí me preocupa Ujú, de la humanidad en su totalidad, y es la competencia todavía, y entre mujeres es peor. sí. Todavía seguimos compitiendo entre nosotras, todavía la gente piensa que te va a quitar, o sea, somos tan bajos de energía y tan falta de personalidad y tan falta de seguridad y autoestima que todavía pensamos que puede venir cualquier ser humano y quitarnos lo que nosotros Y eso somos. es lo peor que alguien puede, Lo eso es peor, lo peor que alguien puede sentir. lo peor, lo Porque peor. eso habla de una inseguridad y de una desconfianza en la vida, Ujú. de una desconfianza en los procesos, Sí, que es una desconfianza muy profunda. Entonces, a mí me costó porque inclusive tenía ya amigas aquí viviendo, posicionadas, y cuando yo las llamaba, ellas pensaban que yo la estaba llamando para pedirle trabajo. Y yo, más alejado de eso, yo lo que quería era verlas, conversar, claro, tener compañía, compartir, sí, claro. totalmente. Y fue muy duro, Inés, pero cuando tú trabajas con amor,
no trabajas para demostrarle nada a nadie, sino para ti mismo. Y trabajas con autenticidad, sin dañar a nadie. Todo fue, mira, a mí todo se me fue. Qué belleza. Se me fue posicionando, se me fue arreglando, se me fueron abriendo las puertas y todo pasó como tenía que pasar. Entonces yo pienso, a mí la migración me ayudó mucho, que ya yo creo que lo venía desarrollando, pero me ayudó mucho a desarrollar mucho más mi confianza, aprender a confiar. Y yo me acuerdo que alguien me dio un consejo muy lindo que siempre se lo doy a la gente cuando, bueno, ya tenemos muchos años, la mayoría de los venezolanos, ya la migración no está como antes, pero de cualquier persona que esté hoy pasando por un momento en donde no se sienta cómodo en el lugar donde está, si tú quieres florecer en ese lugar en donde estás hoy, donde no te sientes bien, hay dos cosas. O te mueves de allí o te aprendes a enamorar del lugar. Porque eso es lo que va a hacer que tú te sientas de allí y que tu energía pueda florecer a todo lo que, ¿sabes? A todo lo que quieras. Por eso te va a abrir las puertas para todo. Y pasaron 10 años que viví aquí en Miami. Te mudaste solo, ya tienes tu propio trabajo. O sea, yo te vi en ese momento, o sea, tenías trabajo para Todo. tirar para el techo. Todo. O sea, todo el mundo conocía a Roberto Ramos y sabía quién era. Todo el mundo porque lo he experimentado, donde tú le recomendabas a alguna amiga o una conocida a Roberto, ya se enganchaba con Roberto y cada vez era menos tiempo que tenía, Sí. cada vez era menos espacio, menos oportunidad para reservarte una cita para que vinieras a la casa a Sí, maquillarte. sí, O sí. sea, te cambió la vida entera. Estabas conectado en la televisión, en la sociedad, en lo que... Monté mi marca de maquillaje, mis productos, saqué mi línea de brochas, después saqué mi línea de pestañas y por último saqué mi línea de paletas de maquillaje. O sea, yo logré todo lo que lo que me faltó, entre comillas, no sé, mudarme a Los Ángeles y estar allá maquillando a J-Lo y no fue algo que no fue que no lo pensé, sino que o que no lo aspiré, porque cuando tú vas viendo que todos tus sueños, que todas esas cosas que tú veías tan lejanas, se te van dando, se te van abriendo todas las oportunidades y un día estaba trabajando con gente que nunca en mi vida, por ejemplo, una Rosalind Sánchez, que es una actriz de Hollywood, latina en Hollywood, o sea, trabajé con ella muchísimo, una Kay del Castillo, que es otra súper mega estrella y con las cuales Sólidas. creé una conexión súper linda. Aprendí mucho de ellas, de toda la gente con la que yo he trabajado, que he admirado. Yo siento que cada persona, sobre todo estas personas grandes, celebridades, con las que yo he trabajado, me ha aportado algo a mi vida. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en todo el ámbito de la belleza y el maquillaje? ¿Cuál es el trabajo en el que tú dices, uff, esto me encanta? Maquillar a una novia, trabajar en la televisión. ¿Cuál es el espacio donde realmente a ti te gusta estar He siempre? experimentado todo. He experimentado todo. Trabajé en certámenes de belleza toda mi vida. Después, cuando me mudé aquí a Miami, trabajé en la televisión, hice shows, programas de televisión, grabé una serie, o sea, trabajé grabando, maquillando para una serie de televisión, que fue cuando trabajé con Kay del Castillo. Y ahora estoy en otra etapa de mi vida en donde estoy muy enfocado a las novias. Y todo lo que ha pasado en mi vida ha sido perfecto, pero hoy en día, donde más me siento cómodo es trabajando como lo estoy haciendo ahorita con las novias. Mi amor, pero si estás viajando por el mundo entero. O sea, ¿a quién no le gusta ese trabajo? O sea, un día estás en China, otro día estás en Italia, el otro día siguiente estás en Grecia. Cancún, estás en Grecia. O sea, no paras. Qué rico de verdad No lo que has paro. logrado. Y Pero no... te quiero decir también que eso es otra cosa que yo manifesté y visualicé. Por eso es importante y quiero ser inspiración para otras personas. Bueno, este cliché de que nada es imposible, es verdad, nada es imposible, pero todos los días tienes que trabajar para acercarte a lo que quieres.
y que las cosas no son de un día para otro. No, y que si tú no te lo crees y no lo tienes entre ceja y Exactamente. ceja, no va a suceder. Ujú, O sea, ujú. si tú estás, no, pero sí, pero es que no estoy segura de lo que quiero, nunca te va a suceder. Nunca te va a Eso suceder. es, y estoy conversando contigo, está pasando toda esta conversación y lo único que me queda claro es que uno se tiene que creer Ujú. lo que uno quiere ser. Con el corazón. La verdad, tiene que haber Ujú, pasión, tiene que ujú. haber credibilidad, certeza Ujú. absoluta de lo que Certeza absoluta, quieres. tal cual. Y lo otro también que siempre le digo a la gente es el poder para que después puedas manifestarlo, Ujú. para que creas que sí se puede manifestar y no que eso va a quedar ahí en el olvido. Sí, sí, como un pensamiento, porque- como una ilusión. Porque hay gente que, sí, es verdad, o sea, el que está viendo esto y ha trabajado por algo que no se le ha dado, alguna desconexión tienes en tu alma Totalmente. con lo que estás haciendo. Totalmente. ¿No? ¿Alguna desconexión o hay un mensaje claro que no te has dado cuenta de que no es ahí? Por eso uno tiene que explorar a veces otros caminos. Porque fíjate, cómo a ti te ha fluido todo esto desde que tú decidiste abrir tu vida para las redes sociales y te has convertido en ese referente en el que ahora estás convertida. Ha sido un proceso, pero se te ha dado. Y tú sabes que a veces uno no lo sabe, Ujú. pero cuando yo hablo con mis amigas del colegio, mis amigas me dicen como que, wow, Inés, yo me acuerdo tú en el colegio, en tercer año, diciendo, yo me voy a casar así, y voy a tener mis hijos, voy a tener una familia bella, y voy a hacer esto. O sea, como uno, de Sí, verdad, totalmente. lo tienes en tu cabeza. Y lo otro muy importante, y lo he aprendido de Cábala, por Ujú. cierto, es que todos nacimos con un don en la vida. Y ese don, lo dice la Cábala, que ese don va creciendo y se va repotenciando a medida que tú lo vas usando. Totalmente. Pero es tan sagrado Ujú. que si tú no utilizas ese don, la Se lo quita. energía, o sea, Ujú. no lo quiero hacer sentir de que es un castigo de Dios. Sí, sí, no, no, no. Pero es como que Dios dice, bueno, no lo estás valorando, te lo quitan. Ujú. Y se Totalmente. desaparece ese don. Y quedas caminando por la vida Con un vacío. con un vacío. Total. Entonces, mira lo complejo que es. O sea, no es un juego. No, no es un juego. Y si tú piensas que todavía no has conseguido ese don, escúchate mucho adentro, ¿no? Mira, y con eso voy a esto que quería decirte, que una de las cosas más poderosas que tenemos los seres humanos, que algunos estamos desconectados de ella, la mayoría, no todos, tenemos una brújula interna, que es la intuición. La intuición es lo que es tu brújula interna. Y esa intuición viene de y lo que tú sientes, eso puede venir desde un lugar, desde un trabajo, desde una persona. Tenemos esa brújula interna. Y yo siento que mi vida es como es, porque yo me escucho mi corazón, me escucho mi intuición, y cada día de mi vida estoy caminando desde mi intuición, o sea, de lo que me hace sentir. Porque una de las cosas que no hemos tocado ahorita ese tema, que ¿por qué me mudé a España? O sea, ¿por qué me fui de Ya Miami? vaya, esa es la gran pregunta y el por qué estás aquí. Ajá. ¿Por qué siendo una persona tan exitosa, ganando tanto dinero, porque lo Sí, sé, sí, me sí. consta, Claro. tenías poder, tenías dinero, tenías todo lo que cualquier Viviendo persona en una puede ciudad como soñar? Miami. Tenías conquistado Miami, Ujú. que es una ciudad tan complicada, Sí, sí, porque sí. además hay millones sí. de personas con mucha información. Sí, tal cual. O sea, lo tenías todo. Eras el rey del maquillaje. Sigo haciéndolo. Y del estilismo y todo. Y de repente lanzas esa bomba. Me mudo a España. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Y qué tenías tú de certeza por dentro
de que las cosas se iban a lograr e iban a cambiar para mejor. ¿Por qué? Porque todos nos preguntamos lo mismo, pero si estás ganando dinero, pero si estás tan poderoso, pero si ya llegaste a la cima, eres wow en Miami, ¿cómo te vas? Me voy de Miami porque eso no es algo que, no es una decisión que tomé de un día para otro. Eso es una decisión que se ha venido gestando durante muchos años. Y tiene que ver 100% con mi paz mental, espiritual, con elevar mi calidad de vida, porque no todo en la vida es el dinero, Inés. Yo sé que el dinero es muy importante para este plano físico, para esta dimensión, pero no realmente, aunque suene una frase trillada, y es verdad que el dinero sí da tranquilidad, estabilidad. Bueno, lo sigues teniendo. No, sí, da placer, pero no es lo más importante. Entonces, yo, después que tú, digamos, logras todas esas metas, haces todos los checklists de la parte y sigues teniendo como que te hace falta algo, sigues sintiendo como que ya este lugar necesito, tú dijiste algo, llegué a la cima, quiero escalar otras cimas, ¿sabes? Y a veces para eso lo dijo una vez Ismael Cala, que me quedó esa frase cuando él se fue de su programa de CNN, que también la gente no entendía cómo una persona iba a abandonar ese espacio donde estaba tan Sí, exacto, es poderoso, más o donde menos era tu tan, historia. sí, tan wow. Y él dijo algo que a mí me marcó y lo dijo muchos años antes de que yo me mudara a España, Ajá. que es, no quiero escalar una cima, quiero escalar muchas cimas. Y para escalar nuevas cimas hay que bajar para volver a escalar. Y así y así me siento. O sea, yo me mudé para el 2023 a España. El 2024 fue ese año de bajar la cima de Miami. Y ahora me siento que 2025 me está ascendiendo a la nueva cima. Y es una nueva cima en donde hay otra versión de mí, en donde estoy, como te digo, 100% conectado con lo que siento. Me gusta este trabajo, cómo transformé mi trabajo todavía haciendo lo que amo, lo que me apasiona, lo que me da sustento, pero disfrutándolo a un nivel mucho más elevado, porque esto me está llevando a conectar con nuevas experiencias. Cuando te hablo de nuevas experiencias, son todos estos viajes en los que, porque me estoy volviendo casi que Has el rey conocido, del Destination Wedding, no, y ¿sabes? has conocido mucho, Muchísimo. He ido a mucho. lugares donde, por ejemplo, el año pasado hice una boda en Kos, una isla griega que yo en mi vida iba a imaginar conocer jamás. O sea, que nunca, porque no es un lugar, no es una isla, y fue una cosa wow. Y no hay nada más bonito que la riqueza que te regala viajar. No, no, ya va. O sea, viajar para mí es lo más importante que hay en la vida. Te abre la Hay una mente. expansión Sí, cada vez sí, que sí, haces sí. un viaje, Te llena el alma, te llena el alma. te inspira, o sea, todo. La verdad es que viajar es lo más rico que hay en el mundo. Y para seguir un poco con esa pregunta, ¿qué me movió? Me movió que yo siempre que iba a España o siempre que iba a Europa, yo me sentía que era de ese lugar, que yo me sentía de allí. ¿Por qué Madrid? Porque Madrid es una ciudad, bueno, y ahora que estoy viviendo ahí, cada vez lo compruebo más. Madrid es una, y tú lo sabes, porque tú cuando vas allá, yo te veo cómo te brillan los ojos, ¡Wow! y a tu esposo, a Sammy también los veo, y a mucha gente. Madrid es una ciudad que te abraza. Madrid es una ciudad que te acobija. Y ya yo tenía ese pensamiento. Yo le decía a mis amigos, además pasó otra cosa. En España estaban todos mis amigos de la adolescencia, ¿sabes? De esa adultez temprana, que teníamos un grupo de amigos espectaculares y todos emigraron allá. Aquí en Miami la gente nos cuesta más conectar, nos cuesta más hacer amigos, nos cuesta más ver a la gente. Y llegó un momento, yo tuve varias fases. O
sea, la fase como que ese desarraigo de que, ay, me fui de Venezuela, ay, quiero mi familia, quiero mi país, pero yo no me quedé ahí pegado. Yo logré desprenderme sin desconectarme de mis raíces y porque yo todavía amo a Venezuela, amo ir a Venezuela, mi familia está en Venezuela, me siento muy venezolano, pero sí logré como, hay gente que se queda en esa añoranza. Yo dije, no, vamos a construir lo que viene. Y aquí en Miami, después llegó ese momento en donde me sentía tan pleno profesionalmente, exitoso, y la soledad se convirtió en mi amiga. La soledad se convirtió en mi mejor amiga. O sea, me encantaba mi soledad. Pero después, cuando vas alcanzando todas esas metas, cuando vas alcanzando todos esos propósitos, tú dices, pero ¿y con quién comparto esto? ¿Sabes? Y eso fue una de las otras cosas que me llevó a España. Es que O sea, Miami es difícil. Miami es difícil. Miami es difícil. Yo siento que yo al final, sí, muy exitoso, mucho dinero y todo, pero me aisló Miami. Entonces, cada vez que yo iba a Europa, cada vez que iba a Madrid, yo me sentía vivo, me sentía, wow, qué rica la vida aquí, qué rica verte con la gente, caminar. La calidad de vida es La diferente. calidad de vida. Entonces, en el verano del 2022, ya yo tenía este pensamiento. Yo dije, ya yo no quiero estar más en Miami. Ya yo no quiero estar más en Miami. Yo el año que viene voy a estar viviendo aquí en Madrid. O sea, le puse fecha, porque cuando nosotros nos trazamos metas, Mi no hay que amor. posponerlas. Y que se te meta entre ceja y ceja. No, Inés, y tienes que trabajar por una fecha. Tienes que ponerle una fecha, tienes que ponerle un tiempo. O sea, porque yo, la verdad, desde el 2017 me quería mudar para Madrid. Pero bueno, estaba esperando que algunas cosas se alinearan aquí. Sobre todo también, yo soy ciudadano americano, pude lograrla. Esa era otra cosa. O sea, ¿cómo Roberto, después de tener hasta un pasaporte americano, se va a otro país? O sea, nadie entendía nada, pero vi tu proceso y vi cómo, porque humildemente, obviamente, pero hiciste así en España. ¿Cuál crees que fue tu secreto en ese momento porque bueno, todo el mundo dice, bueno, Roberto le va a costar. Todo el mundo creyó eso. Todo el mundo lo habló. Roberto le va a costar, Roberto se va a devolver, Roberto se va a dar con las tablas en la cabeza, no va a aguantar. Y entonces, claro, esperando que Roberto nos dijera una queja de cuándo se regresaba y de que ya... Que extrañaba algo de aquí. Porque claro, después entonces tú en tu cabeza dices, bueno, lo que te molesta en un matrimonio, si no lo curas, te va a molestar en el siguiente. Ajá, totalmente. Y entonces, claro, todo el mundo decía, bueno, si esa soledad no le gustaba y se sentía incómodo, la misma soledad le va a pagar en Madrid. Entonces, ¿cuál crees que tú que hacías? Falta mucha tela que cortar. Estás muy joven todavía. Falta mucha vida que vivir. Totalmente. Muchas experiencias que disfrutar. Total. Pero ¿cuál crees tú que ha sido la clave del éxito de cómo creciste tan rápido en Madrid? Yo creo que no hay clave. Yo siento que no hay ninguna clave. Yo lo que siento, Inés, es hacer tu trabajo, vivir la vida con amor. Y a lo mejor es una frase que la gente dice, ay, pero que yo tengo muchos años. ¿Verdad? Yo tengo muchos años trabajando en mí. Yo tengo muchos años trabajando. Bueno, estudié Cábala, que la Cábala me transformó la vida. Y la gente en mis redes solamente ve mi trabajo, pero no saben todo lo que yo he trabajado porque nunca, de hecho creo que es primera vez que en una entrevista así hablo de esta manera, porque siempre me llaman para dar tips de maquillaje. O sea, siempre es que tú estás, es muy difícil que tú puedas mostrar lo que tú eres por dentro, porque automáticamente el ser humano me asocia con mi trabajo. Si es belleza, no puede ser humano. Tal cual. Si es perfeccionista y maquilla y está en el momento más importante de una novia, que es cuando se casa, no puede hablar de espiritualidad. Y sí, hay un balance. Totalmente. Y en estos días hace un tiempo vi un podcast de Madonna. Ah, wow. Que Sí. Yo lloraba. Además que ella es muy cabalista. Escuchándolo, viéndola, porque ella dijo, es primera vez
que no me entrevistan para vender algo o para promocionar algo. Es primera vez que voy a hablar desde mi verdad y hablando de lo que me sostiene, de mi espiritualidad, de dónde consigo el equilibrio para lidiar con, bueno, una persona como ella, ¿sabes? Para lidiar con todo lo que tiene que lidiar una persona como ella. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál creo yo que es la clave? La clave es estar bien contigo mismo, hacer tu trabajo con amor. Bueno, en mi caso, prestar un servicio de calidad, pero siempre desde un lugar auténtico, siempre desde un lugar sincero. Eh, Siempre ser luz, ¿sabes? A donde llegues. Pero eso es algo que se cultiva. Eso es algo que no es de un día para otro y es algo que también te enseña las dificultades, que te enseñan los retos, que te enseñan los desafíos. Porque el poder hablar así, como estoy hablando yo hoy aquí, es porque he pasado por situaciones muy duras, muy dolorosas y son las que me han transformado. Porque nadie se transforma con una vida fácil. Nadie se transforma con una vida feliz, con una vida igual tú. O sea, todos hemos pasado por situaciones muy complejas que son las que cuando sabemos escuchar o recibir el mensaje a través de ese desafío, es lo que nos sube el nivel. Entonces, cuando yo me mudé a Madrid, yo me mudé llevado por mi corazón y por mi intuición. No me preguntes, pero yo sabía dentro de mí que ese era mi nuevo lugar. Y lo he comprobado durante estos casi 3 años que tengo viviendo allí, porque cada día me siento más en mi casa. O sea, me siento que estoy en mi lugar. Me siento que volví a vivir. Me siento que mi vida volvió a florecer. Y ese es el sentido de la vida. Y ese es el sentido de la vida. Por eso es tan importante escucharnos, Inés. Sí. Escucharnos. Sí. Hay que escucharnos, todos. Y después de un año que yo regresé aquí a Miami, yo duré un año sin venir. Y cuando vi todo tan diferente y vi a la gente en este modo de supervivencia en el que normalmente se vive en este país. No estoy diciendo que sea malo, que sea bueno, que aquel sea mejor, que este sea peor. Es la energía de esta ciudad. Es la energía de esta ciudad. Cómo la gente vive en ese cortisol a millón. Yo me quedo con una frase muy importante de esta conversación y es que busca tu felicidad. Siempre. Sigue tu felicidad, sigue tu instinto, sigue tu motivación. Vamos a necesitar otro episodio de podcast porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, bueno, mi amor, feliz de haber estado aquí. Te amo. Yo también te amo mucho. Gracias por la invitación. Gracias.